Bueno, me dicen si se ve la pantalla. Uno que me confirme. Sí. Sí. Sí se ve. Muy bien. Sí, profesor. Estamos en la página de la Olimpiada. Esta es la 8ª Olimpiada Panameña de Ciencias Espaciales. Aquí está la convocatoria, aquí es donde colocamos los anuncios y si son seleccionados, será publicado en un renglón que se llamará 9, donde se publican los estudiantes seleccionados. Aquí en el renglón 7 dice material de estudios. Si ustedes le dan clic aquí, ya deben estar relacionados. Aparece en un repositorio con mucho contenido, videos de años anteriores, libros de mecánica celeste, de astrometría, de astrofísica, que son la rama de la astronomía. Y si se van un poquito más, van a encontrar las pruebas prácticas. Estas pruebas tenemos el examen de admisión del 2024 y el examen de admisión 2023, que es el nuevo formato de examen que se está utilizando. Anteriormente en la pandemia usábamos un Google Form y teníamos que elegirlo, le poníamos autoproctor, que tenían que encender la cámara, utilizar 2 teléfonos. Ya hoy en día no, estamos haciéndolo presencial. Y si ustedes le dan, van a ver esta prueba con su solucionario. Y pueden hacer sus prácticas, todo lo demás, quedan para ustedes. Bueno, esa es para que ustedes sepan, y también acá abajo creo que hay unas capacitaciones de recomendación. Esta vez a mí me toca hablarle. Me dicen si se ve en pantalla grande, ¿sí? Sí se ve. Ajá. Sí, profesor. Bueno, vamos a hacer un repaso de física. Sé que hay muchos estudiantes de 4º año, entonces esto le va a ayudar porque quizás todavía no hayan visto, deben estar en vectores y gráficas, o quizás mucho más antes viendo nomenclatura, la historia de la física, deben estar iniciando por ello. Pero vamos a iniciar. ¿Qué estudia la física? Esta es una pregunta que todos nos hacemos. ¿Qué estudia la física? Bueno, la física es la ciencia que estudia los fenómenos naturales con estructura matemática. Cuando hablamos de fenómenos naturales, siempre se nos viene a la mente que si un huracán, si un tsunami, si terremotos. Sí es un fenómeno natural, pero en física nosotros referimos al fenómeno natural a las cosas que suceden, que pasan, como lo dice el nombre, naturalmente. Por ejemplo, los objetos caen. ¿Por qué los objetos caen? Entonces la física estudia por qué los objetos caen. Es algo que siempre va a pasar, siempre pasa. Es natural que pase que un objeto caiga. ¿Por qué las cosas se mueven? Eso es algo que podemos estudiar con la física y tiene una estructura matemática. ¿Por qué la luz es verde? Son preguntas que nos hacemos en su diario vivir y tenemos leyes que estudian estas áreas. Y estas leyes están asociadas a las ramas de la física. Por ejemplo, las leyes del movimiento, que podemos saber las leyes inició con Galileo Galilei, después las leyes de Newton, y leyes de movimiento en la parte de relatividad con Albert Einstein. Tenemos la ley de electromagnetismo, muy conocidas por Maxwell, que estudia todas las partes del componente de cargas. Está asociado a la parte de electricidad y tenemos muchas combinaciones, tanto el magnetismo y la electricidad. Y hay muchas leyes para esa área. Las leyes de gravitación universal, que son las que más se utilizan en el área de astronomía, leyes de termodinámica, y así me puedo ir con muchos ejemplos. Y todo esto es como un edificio de conocimiento que se ha construido a un sinfín de investigadores, iniciando desde Galileo, se dice que es el primer físico, porque anteriormente se tenían los pensamientos de Aristóteles y luego aparece Galileo que decide experimentar. Y la física se basa en la experimentación. Muchos dicen que es teórica, pero la física, se dice que la verdad de la física se encuentra en la experimentación. Y es totalmente cierto, porque podemos hacer una parte teórica y sacar un valor, pero la parte experimental es la que nos va a decir que ese valor es correcto y cuánto se aproxima. Entonces nosotros vamos a iniciar por las leyes de los movimientos, algo que
históricamente fue lo que estudió al inicio Galileo, porque las cosas se mueven. Entonces, las leyes del movimiento vamos a dividirlo para que sea un poquito más sencillo en tres partes. Cinemática, que describe el movimiento sin analizar las causas, simplemente es porque las cosas se mueven. No nos preguntamos qué hace que eso se mueva. Simplemente vemos algo que se mueve, medimos y podemos describir ese movimiento. Y en el área de ciencias espaciales podemos ver, calcular velocidades, velocidades de órbita, distancias de planetas, podemos ver velocidades centrípetas, todo lo que tenga que ver con la parte de cinemática. Otra parte que estudia las leyes del movimiento, que las leyes del movimiento con una sola palabra es la mecánica, entonces también entra la estática. La estática es que analizamos los cuerpos que están en equilibrio. Aquí sí vamos a considerar las causas, que son las fuerzas, pero en este caso está en equilibrio. Sumatoria de fuerzas igual a 0. Si lo vemos aquí desde aquí en tierra, puede ser cuando ustedes cuelgan un cuadro en su casa o ven ustedes sentados también. Son cuerpos que ejercen fuerza, pero están en equilibrio. Y si no vemos en la parte de nuevo, un ejemplo de ciencia espacial son los satélites geoestacionarios. Hay una fuerza que ejerce ya sea la Luna o el planeta donde está orbitando el satélite, y también hay una fuerza que ejerce el satélite sobre el planeta. Y estas están en equilibrio, su sumatoria de fuerzas es igual a 0. Y entonces gira a una velocidad constante en una órbita geoestacionaria que tiene una medida y que no va a variar. Entonces, esta es una parte que también conocemos como estática, que tiene su aplicación. Y en dinámica, aquí sí vemos las causas del movimiento, las fuerzas, y aquí sí no son igual a 0. Y podemos ver ejemplo más dinámico que es el lanzamiento de un cohete, donde la masa varía, donde se desprende energías, pasan muchas cosas en este movimiento. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Pueden revisar. Entonces, aquí estamos en la dinámica. Nosotros vamos a centrarnos en la cinemática. Vamos a ir de lo más simple a... Profe, cerró su micrófono. Profe, cerró el micrófono. Ahí está. Gracias. Bueno, tenemos el movimiento rectilíneo uniforme, por lo menos una persona caminando. Esa persona que va caminando, si yo trazo una regla y agarro un cronómetro y mido cuánto camina esa persona y lo grafico, veo que es una línea recta. Si mido la distancia que recorrió en el tiempo. Esto se dice que es una gráfica lineal. Si la gráfica es lineal, su velocidad es constante. Si se ven, si aquí a medida que va variando el tiempo, la velocidad es la misma. En la gráfica de arriba, a medida que va pasando el tiempo, la distancia aumenta. Y la aceleración es 0 en este movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué podemos decir en esto? Que la persona que está caminando recorre distancias iguales en tiempos iguales. Su velocidad es constante y su aceleración es 0. Estas son las características de este movimiento. ¿Por qué ustedes dicen que, bueno, deberían preguntarse, y espero que se lo pregunten, ¿por qué en esta parte no consideramos la masa, no consideramos fricción ni nada de esto? Es porque cuando estudiamos la parte de cinemática, una persona, un carro, un planeta, lo consideramos un punto, simplemente un punto. Y en ese punto se contiene todas las propiedades, todas las características de ese objeto. Por eso no es necesario utilizar magnitudes de masa, sino que vemos un punto que se ha desplazado. Y esta es las gráficas que las corresponden. Si no vamos a las ecuaciones, utilizamos la ecuación de que la distancia recorrida es igual a la velocidad por tiempo más una distancia inicial. Si conocemos los datos iniciales del objeto el que se está moviendo, podemos calcular su posición y si despejamos podemos saber su velocidad.
Ahora rápidamente, si tienen su calculadora a mano, a ver si con las ecuaciones que le di, la explicación que le acabo de dar, vamos a desarrollar este ejemplo que nos dice que supongamos que una sonda espacial se desplaza a 20 kilómetros por segundo en línea recta durante una hora. Una hora es igual a 3.600 segundos. ¿Qué distancia habrá recorrido la sonda espacial? Si alguien me puede dar la respuesta, pueden abrir el micrófono. 72.000 metros. 72.000 metros. metros. Ajá. 72.000 kilómetros. 72.000 metros. 72.000 kilómetros. Ajá, ahí están entre kilómetros y metros. Kilómetros. 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 La mayoría son kilómetros por segundo. Vamos a ver, simplemente tienen que colocar, esta es la ecuación, x igual a vt, la velocidad por el tiempo más la posición inicial. Como no nos dieron la posición inicial, asumimos que es 0. Eso es clásico en física. Y nos dieron la velocidad, la colocamos aquí, y nos dijeron que el tiempo era 1 hora, la colocamos acá. ¿Por qué trabajamos en segundo? Porque necesitamos eliminar el segundo que está aquí. Y debemos comparar con magnitudes iguales. Y nos da kilómetros. 72.000 kilómetros. Muy bien, ahora vamos a un segundo ejemplo. Miren la gráfica de posición. Esta gráfica describe el movimiento de un objeto que en 5 segundos recorrió 30 metros. Calculen cuál sería la velocidad a partir del gráfico. ¿Quién me puede decir cuál es la velocidad de ese objeto? 6 metros por 6 segundo. metros por segundo. 6 metros por segundo. ¿Metros por segundos? Sí. Sí, metros por segundo. Sí, ¿Están correctos? por segundo. Muy bien, aquí está el ejemplo 2. Lo que debemos hacer es primero ver la velocidad y eso lo dividimos en este tiempo. Como estamos considerando desde el punto de partida, es solamente 5 segundos. Si tuviéramos un dato en el medio, tendríamos que ver cuánto es, digamos que si fuera 3, sería 5 menos 3 y sería 2 segundos. ¿Estamos claritos ahí? Y por supuesto da la velocidad 6 metros por segundo. Bastante sencillo. Vimos un ejemplo con análisis gráfico y otro simplemente con un texto y que deben saber manejar las ecuaciones. ¿Alguna pregunta? No, todo bien. ¿Todo bien? ¿Seguro? Muy bien. Una ¿sí? pregunta. Con usted, ¿con cuántos decimales debemos trabajar? Si en dado caso nos da con decimales alguna respuesta. Según lo que dice, si yo te estoy dando, por ejemplo, aquí, te di 2 decimales y aquí te di 1. Aquí no fui tan reglamentado, pero debería haberte puesto 5,0. 5,0. Yo trabajo con dos, por lo generalmente les trabajo con 2 cifras significativas. Pero ustedes tendrán que leer el texto, ver cuántas cifras significativas tienen los datos. Y recuerden que el que tiene menor cifra significativa es el que manda. Pero no se preocupen, en el examen, la respuesta ya tiene la cifra significativa. No es algo que... Sí, es opción examen es múltiple. opción múltiple, así que. No vamos a revisar procedimiento ni nada. Ok. Una pregunta. Si somos estudiantes de 10º grado y aún no estamos dando este tipo de ecuaciones, tenemos entonces esta semana de preparación en las clases tanto virtuales como presenciales para ir aprendiendo cómo hacer las fórmulas. Las fórmulas se las damos. Lo que debes practicar es ejemplos.
La fórmula no hay que memorizarlo, ni constantes ni fórmulas. Acá no es algo que medimos, que es la memoria, sino que sepan utilizarlo, sepan leer los problemas y sepan qué deben hacer. En el examen podremos utilizar calculadora. Por supuesto, Ok. deben saber utilizarla porque ahora vamos a ver unas ecuaciones que tienen que usar raíz cúbica a la cuarta y deben saber colocar ese tipo de valores. ¿Sí? ¿Alguien iba a preguntar? Sí, Buenas. Uno primero. en el caso cuando en los otros casos de otros problemas, ¿también nos van a dar las fórmulas o solo Sí, es en en este? todo. Tienen una hoja de fórmulas. Todas las fórmulas que deban usar en la prueba se la vamos a dar. Buenas, Una va a haber consulta. va a haber casos donde haya que despejar las fórmulas. Revisen la prueba del año anterior y van a ver. Y van a cómo- ver que sí, Van a ver que sí. van a ver que sí. Una consulta. ¿Dónde puedo revisar las pruebas de los años anteriores? Bueno, lo expliqué en Antito. Aquí en la página de Cosmo, se van a la página de Cosmo y donde dice material de estudio. Ahí le dan clic y van a ver que se despliega todo esto. Y acá donde dice prueba práctica están las pruebas del año anteriores. Sí. Bueno, vamos a seguir. El siguiente movimiento que vamos a ver es que no todo pasa a velocidad constante, sino que siempre hay una aceleración. Entonces, este movimiento es un movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Aquí estamos trabajando solamente rectilíneo en una dimensión. No vamos a trabajar en 2, 3, que es lo que en realidad pasa. En realidad se trabaja con 3 dimensiones, pero estamos primero que entiendan en una línea recta y después cuando vayan a la universidad, que espero que todos vayan, van a ver cómo es estudiar los movimientos en 3 dimensiones a la vez. Entonces, en este caso, más típico es un carro. Cuando usted está en un carro, se monta, primero su velocidad es 0 porque está quieto, ¿verdad? Y lo primero que hacen es que van a acelerar. ¿Por qué acelera? Porque la velocidad va a variar con el tiempo. Y luego que llega una velocidad, que es lo que permita la ley, la carretera, normalmente es 60 kilómetros por hora, entonces van a una velocidad constante. Y ahí hay como una mezcla de dos movimientos, uno acelerado y después uno rectilíneo. Pero vamos a estudiar la parte acelerada. En esta parte acelerada, primero nos vamos a la velocidad. En la gráfica anterior, recuerden que la aceleración era constante. A medida que pasaba el tiempo, la velocidad no variaba. Acá no. A medida que aumentamos el tiempo, la velocidad aumenta. Y por tanto, la distancia crece a una potencia. Esa potencia, por lo general, si la velocidad es lineal, es al cuadrado. Es decir, que a medida que va aumentando el tiempo, crece, pero mucho más rápido. Y lo que nos faltaría, que es la aceleración, en el movimiento anterior era igual a 0, acá no. La aceleración es constante y toma un valor. En este caso estamos trabajando todo positivo, pero también puede ser negativo, que se mueva en el eje menos X. Pero aquí estamos trabajando en el eje X positivo. Entonces, la distancia depende del tiempo al cuadrado, la velocidad varía con el tiempo y la aceleración es constante. Entonces, tenemos una gráfica constante para aceleración, una gráfica lineal para la velocidad versus tiempo, y para la distancia versus tiempo se le dice una función cuadrática o potencial. Y estas son las ecuaciones, acá donde varía. Tenemos que para la posición es la aceleración partido 2 por el tiempo al cuadrado, más la velocidad inicial por el tiempo, más una posición inicial. De nuevo, si en el problema no le da la posición inicial ni la velocidad inicial, asumimos que estos valores son 0. Y la velocidad sería igual a la aceleración por el tiempo más una velocidad inicial. Si no le dan la velocidad inicial, igual, la velocidad inicial es 0. ¿Tienen alguna duda?
¿Preguntas? No, todo bien. Y bueno, los ejemplos serían igualitos. Se le va a dar la aceleración, se le va a dar el tiempo y simplemente sería sustituir. Ahora, una de las cosas interesantes que podríamos hacer es, si puedo rayar aquí, si yo le doy una velocidad inicial y una velocidad final en un tiempo, la pendiente del gráfico, si despejamos aceleración, sería velocidad entre tiempo, sería la aceleración. O sea que si viene un problema gráfico donde tengan que calcular la aceleración, agarran 2 puntos de velocidad, los restan entre el tiempo del segmento que agarraron. Y eso le da la aceleración. Y como la aceleración va a ser la misma en cualquier punto, en cualquier tiempo, pueden agarrar 2 puntos arbitrarios. El del inicio, el del final o puntos intermedios, como ustedes deseen. Y bueno, estos son los movimientos que la parte de cinemática que deben saber, que deben conocer. Es bastante sencillo, son 2 movimientos. Entonces vamos a pasar a otra ley, que es la ley de Kepler. Como le dije, en cinemática que estudiamos el movimiento, bueno, en la mecánica, cuando estudiamos los movimientos, también podemos saber cuánto es la distancia, cuánto es el tiempo que gira un objeto respecto al otro. Y esto viene asociado a una parte de trigonometría, que creo que a muchos no les gusta, a otros sí, que es la elipse. La elipse tiene 2 semiejes, un semieje mayor y un semieje menor. Si nos vemos en este ejemplo, y también tiene un valor que se llama excentricidad. Si la excentricidad es igual a 1, es un círculo perfecto. Pero si la excentricidad va variando, se convierte en una elipse. Y esta elipse va a tener un semieje mayor, que es la distancia mayor desde el centro hasta el eje, y un semieje menor, que sería el del centro al punto, a la distancia más corta. Ahora que veo, estas elipses no son tan elipses, parecen más un círculo. Pero sí, normalmente las órbitas de los planetas son elipses. Casi de todos son elipses. Y la tercera ley de Kepler nos dice que el cuadrado del periodo orbital, es decir, el tiempo que demora un planeta en dar la vuelta al Sol, es proporcional al cubo del semieje mayor. Entonces tenemos el periodo al cuadrado, que es proporcional al semieje del eje mayor de la órbita. Si nos vamos a las tablas de los planetas en orden de su distancia con respecto al Sol, siendo Mercurio el más cercano y Neptuno el más lejano, vemos que a medida que aumenta el semieje mayor, ¿qué sucede con el periodo orbital? ¿Qué pueden observar en la tabla? Aumenta. Va aumentando. También está aumentando. También aumenta. Ajá. Pero aumenta más corto, más largo, más grande. ¿Cómo? Aumenta en valores de distancias iguales. ¿Sí, Santiago? El semieje mayor, como se puede ver, va aumentando, al igual que el periodo orbital. Pero ¿cómo aumenta? Pero el periodo ¿Aumenta linealmente? ¿Aumenta Exponencialmente. potencialmente? Exponencialmente. Exponencialmente. no entiendo. ¿Lo entiende? Bueno, vamos a ver la gráfica. ¿Qué sucede? En física, bueno, en la ciencia, los datos son muy importantes, pero también ver los datos en unas tablas es una representación en en una dimensión. Entonces necesitamos irnos a 2 dimensiones para poder entender qué nos están dando los datos. En las tablas los ordenamos, pero en la gráfica es que podemos ver la evidencia, qué es lo que nos quiere decir los datos. Entonces vemos que crece potencialmente. Entonces, quiere decir que cuando el semieje mayor es más corto, es pequeño, no va a crecer a el periodo orbital no es es más corto,
pero comparado a Neptuno, que está en ese semieje mayor, mucho más lejano, crece demasiado en poco tiempo. O sea, en poca medida, miren que aquí nada más de 0 a 5, miren cómo aumentó. Y de 0 a 30 ya aumentó potencialmente. Esto es un crecimiento potencial. Entonces, en resumen, la ley de Kepler no, tenemos que estar conscientes de las magnitudes. El semieje mayor se da en unidades astronómicas y el periodo orbital en años. Y nuestro referente es la Tierra, porque la Tierra demora un año, 365 días y un poquito más. Y todo esto está estandarizado según la Tierra. Entonces ya saben, en resumen, los planetas más lejanos tardan mucho más en dar una vuelta al Sol. Sí, tengo pregunta de Diego. Una pregunta. Dijo que el crecimiento del periodo orbital es exponencial o potencial. Potencial. Para entender potencial, es que está a una potencia. Si es exponencial, utilizamos la letra E. El número que es como el número E. ¿Saben cuál es el número E? En su ¿La E de calculadora Euler? está. El número de La de Euler. Euler. El número de Ajá. Euler. Sí, sí, Bueno, sí. cuando es exponencial se utiliza el número de Euler y se trabaja con logaritmos. Pero ahorita mismo solamente estamos hablando de potencias. De potencia solamente es un número que es una base. Puede ser la base A, como es en este caso, y está el cubo. ¿Dudas? ¿Preguntas? Sí, profesor. ¿A cuánto equivale una unidad astronómica? Una unidad astronómica es la distancia que hay entre el Sol y la Tierra. Eso lo pueden Pregunta, buscar, no me la sé de memoria. profesor, una ¿Sí? pregunta. Con respecto a la pregunta anterior del compañero, allá en la Ajá. las unidades que vamos a ejemplo un año luz, a unidades astronómicas, allá van a estar Sí, en su ahí van a estar equivalencia. sí, van a estar en su equivalencia. Por ejemplo, años luz, en unidad astronómica y unidad astronómica a kilómetros, también en parse. Consulta, usted había mencionado antes que en una gráfica velocidad versus tiempo, para sacar su aceleración era como sacar su pendiente. Así es. Ah, ok. La más fácil. La pendiente de distancia versus tiempo le da velocidad y la pendiente de velocidad versus tiempo le da la aceleración. Si cuando lleguen a la universidad van a entender eso con derivada y se van a alegrar la vida. Se vuelve mucho más sencillo. ¿Consultas? ¿Dudas? ¿Ninguna? Entonces No, ya todo bien. vamos entendiendo. Ay, Ethel Galindo. ¿Se escucha? Sí, Una pregunta. ¿Los periodos de orbital se refiere a que mientras más lejos esté el planeta es lo que más tarda en darle la vuelta al Sol o a qué se así refiere es. exactamente con años? Claro, por ejemplo, pon que la Tierra, cuando está orbitando alrededor del Sol, él demora un año en volver a su punto original. Digamos que tú tomas la medida en la parte superior de la órbita y él va a demorar un año en regresar a ese punto. Va con una velocidad. Eso va asociado a una velocidad. ¿Qué sucede con los planetas que están más lejanos? Como su periodo orbital es mucho más largo, quiere decir que va a una velocidad menor, mucho menor. Y por eso demora, por ejemplo, Neptuno dura 164 años en dar una vuelta. Eso es a lo que se refiere. Entre más lejos está el planeta, su semieje mayor, más tiempo va a tomar en darle una vuelta al Sol. Listo.
Bueno, vamos a pasar a otras leyes. Son las 7:45, 40. La otra ley que viene sí está relacionada a las causas, que son las fuerzas. Es la ley de gravitación universal. Han escuchado que toda acción tiene su reacción. Quiere decir que si empujan algo, por ejemplo, a la pared también está ejerciendo una fuerza donde mí y se anulan. En este caso vamos a considerar dos cuerpos que son masivos, que tienen masa. Si tomamos un ejemplo, digamos que la masa 1 es la Tierra y la masa 2 es la Luna. La Tierra ejerce una fuerza con la Luna y la Luna también va a ejercer una fuerza con la Tierra, que tiene su mismo valor, pero ese valor tiene una dirección opuesta y está relacionada con esta ecuación, masa 1, masa 2, entre la distancia al cuadrado. Y esta G que ven aquí es la constante de gravitación universal. También se lo vamos a dar en la prueba, la constante. Entonces, la fuerza 1 apunta hacia la derecha y la fuerza 2 apunta hacia la izquierda. Entonces, todos los cuerpos con masa se atraen entre sí. Por eso, si no existiera esto, la Luna se chocaría con la Tierra, porque la Tierra es muy masivo y la Luna vendría directo a la Tierra. Pero no sucede. ¿Por qué no sucede? Porque la Luna también está haciendo una fuerza en sentido contrario a la Tierra que hace que se anule. Y por eso queda en una órbita, en una distancia, que cada año dicen que se aleja centímetros, más o menos, pero se encuentra en una distancia. Y también, si vemos desde el punto de vista de la Luna como referente, también el Sol hace una fuerza sobre la Luna. Entonces hay varias fuerzas que están interactuando y llegan a un equilibrio. Entonces la ley de gravitación universal nos permite explicar esto. ¿Y qué otras cosas nos permite calcular? Bueno, ya lo dije, la fuerza entre planetas, lunas, estrellas, ayuda también a diseñar las órbitas estables para satélites y estaciones espaciales. Como le dije, hay que lanzar satélites que se elevan a una distancia para que estén en una órbita que sea geoestacionaria. Para que el satélite esté en órbita, gira a una velocidad constante y a menos que salga de la órbita sea por un golpe externo. Si es por un golpe externo que se acerca demasiado a la Tierra, entonces ya la fuerza de atracción de la Tierra vence a la fuerza que está ejerciendo el satélite y es atraído a la Tierra. Entonces, toda esta ecuación permite poder diseñar esas órbitas que son estables. También, otro punto es predecir trayectorias gravitacionales. Y estas son las que se hacen para hacer las misiones espaciales. Por ejemplo, la misión que se hizo de ir a la Luna, todo es en base a esta ecuación. Sí, Sachari de León. La pregunta, vi una mano alzada. No. Bueno, entonces digamos que esta fuerza está asociada a la masa 1, la masa 2 y R2. La masa 1 y la masa 2, ustedes le pueden decir que si la masa 1 es la Tierra, todo lo que sea masa 1 lo trabajan como la Tierra. Y igualmente, si la masa 2 la llaman Luna, todo con masa 2 tiene que ser Luna. ¿Sí? Una pregunta, vi varias manos alzadas. Sí, consulta, ¿la masa 1 está siendo atraída por la masa 2 o a qué se refiere con una fuerza opuesta? Exacto. Hay para la masa 1, quiere decir la fuerza que ejerce 1 sobre 2. Y para la masa 2 sería la fuerza que ejerce la masa 2 respecto a la masa 1. Ok, listo. Solo que por eso lo que es opuesto es la dirección de la fuerza. La magnitud es la misma. Por eso lo ven aquí. No tiene vector. Si tuviera vector, tuviera que poner un negativo. Profesor, disculpe, es que no se escuchaba. Ajá. Mi pregunta es, ¿todos los cuerpos celestes poseen una órbita estable? En donde se Todos pueden los colocar cuerpos satélites? celestes. Bueno, para ver. Depende, porque hay
¿cómo se le llama estos? Eh, no sé si la palabra es meteoritos, que van moviéndose a una velocidad y pasan por varias órbitas. Y algunos llegan a convertirse en órbitas estables cuando pasan por objetos masivos. Pero normalmente, si tuviera que responderte, no estaría muy seguro. Creo yo que sí, que casi todos los objetos celestes, a menos que sean, por ejemplo, que estén cerca de objetos masivos como agujeros negros, cosas así, ahí sí se ven es atraído por los cuerpos y no llegan a orbitar alrededor de ellos. Disculpen, ¿qué representaba ¿Sí? R? R es la distancia que se encuentra entre la masa 1 y la masa 2. Y es al cuadrado. Ahora, ¿qué significa que es al Es cuadrado? una consulta. ¿Sí? Cuando, digamos, el ejemplo de cuando es un agujero negro que tiene mucha más masa que un planeta, en ese caso sería de que la fuerza de atracción es mayor a la fuerza de que los separa. Y por eso es que llegan a chocar. Sí, así sucede, suele suceder. También hay ejemplos como las galaxias. Las galaxias se están acercando. Por ejemplo, un dato es como Andrómeda, que es una de las galaxias más cercanas de, de- de la Vía Láctea. Ella se está acercando y hay como un pronóstico y todo de que en algún momento va a chocar con nuestra galaxia y se va a fusionar. Y bueno, eso también es porque una galaxia está trayendo a la otra. Pero eso va a suceder cuando en millones de años, ¿no? Primero creo que muere el Sol antes que suceda eso. ¿Sí? Hay varias preguntas. Pueden abrir el micrófono que no veo el orden. Profe, ¿puede dar algún ejemplo de cómo se utiliza esa ecuación? Es que veo que hay dos igualdades y pues no entiendo del todo cómo se utiliza. Ok. Bueno, déjame ver. Primero vamos a pasar y pasamos un ejemplo. Mire, vamos a entender primero la ecuación. Fuerza es igual a G, masa por 1 por masa 2 entre R al cuadrado. Si yo le doy una tabla de distancias en kilómetros y cómo está asociada la fuerza gravitacional de este satélite. ¿Qué sucede si vamos alejando este satélite? Es decir, digamos que está en una órbita y lo vamos a ir alejando. Así como lo vamos alejando, también va a variar la fuerza gravitacional. Pero ¿qué sucede a medida que aumentamos la distancia? La fuerza disminuye. O sea que si el objeto está más lejos, hay menos atracción gravitacional. Pero a medida que el objeto está más cerca, la fuerza aumenta. Y entonces ahí es donde el momento que puede que una fuerza venza a la otra. Y por lo general gana el objeto que tiene una masa mayor. Bueno, siempre va a ganar el objeto que tiene una masa mayor. Entonces, cuanto más lejos está este satélite o un cuerpo celeste, menos fuerza gravitacional va a recibir. Sí, veo varias preguntas. ¿Pueden abrir el micrófono? Profesor, una pregunta. Uh-huh. La constante G se utiliza sin importar el tamaño de la masa. O sea, yo puedo tener dos átomos y seguiría aplicándose la misma ley. No. Para átomos, ahí es distinto. Ya estás en el límite. Ponte que el límite de la mecánica es con la constante antes de la constante de Planck. A partir, cuando ya estás trabajando con cosas más diminutas, ya entramos a la parte nuclear, a la interacción débil y fuerte. Entonces ahí se utiliza otras cosas. Acá en física tiene 4 interacciones principales, que son las fuerzas fundamentales, está la gravitacional, que es por lo general donde se construye toda la mecánica y todo lo que conocemos. Está la electromagnética, y luego está la interacción débil y la interacción nuclear débil y nuclear fuerte. Entonces ya cuando trabajamos a nivel subatómico y de átomos, estamos en otras cosas donde el tiempo
tiempo no es lineal, el tiempo se puede considerar un parte de vector y todas las cosas, entonces no es tan así. Pero es muy buena pregunta, muy buena pregunta. Pero ese es otro contenido más aparte. Sí, ¿alguna otra pregunta? Sí, Garces. Sí, bueno, es una pregunta. El valor de G de la fuerza gravitacional, ¿qué valor es? De G, de la constante gravitacional. Sí. Eso es por 10 a la menos 11. Déjame ver. 6,67 por 10 a la menos 11 metros cúbicos por entre kilogramos por segundo al cuadrado. No te preocupes, esa constante también te la damos en la prueba. Muchas gracias. Sí, entonces alguien preguntó por un ejemplo. Va a tener que salir, porque creo que no puse ejemplo. Vale, eliminar esto. Y bien, tengo el mouse. Espero que sea bueno. Entonces tenemos la fuerza 1. Dijimos que G, M1, M2. Esto no lo puedo bajar el grosor. Así. Entre el radio al cuadrado. Y puedo tener la fuerza 2. Que va a ser G, M1, M2. Esta vamos a llamarlo radio 1 y este es el radio 2 al cuadrado. Entonces yo voy a hacer la pregunta y ustedes van a resolverla. Si yo digo que tengo el planeta Tierra con el Sol, ejerce una fuerza. Hay una fuerza de atracción entre el Sol y la Tierra. Sabemos que no va a ser la misma con el planeta Marte, porque el planeta Marte la distancia es distinta. Pero digamos que la distancia entre la Tierra y el Sol es R. Pero con Marte es un cuarto de R. ¿Qué sucede con la fuerza? Tendrían que buscar la relación entre la fuerza 1 y la fuerza 2, siendo fuerza 1 la fuerza de la Tierra respecto al Sol y la fuerza 2 de Marte respecto a la Tierra. Entonces vamos a decir que el radio 1, dijimos que el radio 2, que es el radio de Marte, es igual a un cuarto el radio de la Tierra. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Como hay dos ecuaciones, R2 es R2 aquí. Van a colocar esto dentro de esta R, que está al cuadrado. Entonces vamos a hacerlo. La fuerza 2 es igual a G, M1, M2. Y aquí vamos a abrir paréntesis porque está al cuadrado. Entonces coloco un cuarto. R1. Es una R. No, tengo el mouse, no puedo escribir bien. Y esto es al cuadrado. Y bueno, esto es igual, lo de arriba se mantiene. G, M1, M2. Y entonces, un cuarto al cuadrado, ¿cuánto es? ¿Cuánto es un cuarto 1 al sobre cuadrado? 16. 1 sobre 1 sobre 16. 16.
1 sobre 16. Y nos queda R1 al cuadrado. Entonces, y ahora yo me voy a la ecuación 1. Dice que F1 es G, M1, M2, R1 al cuadrado. Entonces aquí veo G, M1, M2, R1 al cuadrado. O sea que esto que está aquí, aquí es igual. La fuerza 1. A la A la primera fuerza cosa. 1. A 1. Fuerza 1. Entonces fuerza F2 es igual a 1 sobre 16. Bueno, la fuerza 1 entre 1 entre 16. ¿Y cómo puedo escribir esto? Fuerza 1 por 16. Fuerza 1 por 16. Entonces la fuerza 2 es igual a 16, la fuerza 1. Y así yo puedo relacionar las fuerzas. Claro, también en este caso no lo hice con la masa, pero también con las masas y la distancia. Yo puedo decir también que la masa de la Tierra es 2 veces la masa de Marte o menos. Y se puede trabajar con 2 ecuaciones, se igualan y podemos ver qué sucede con la masa. En este caso solamente trabajamos con la distancia, asumimos que Marte tiene la misma masa que la Tierra, cosa que no es. Pero ¿qué sucede en este caso hipotético con la fuerza? La fuerza de Marte es mayor o menor que la fuerza de la Tierra. Es mayor. 16 veces mayor que la fuerza que tiene la Tierra respecto al Sol. O sea que, y si lo vemos en la escala, ¿Marte está más cerca de la Tierra o más lejos? Más cerca. Entonces, tiene un poquito de sentido, ¿no? Pero ya si colocamos los valores reales, que yo le dé la masa, si fuera un problema normal, le daríamos la masa de la Tierra, le daríamos la masa de Marte, le daríamos la masa del Sol, le daríamos las distancias y la constante. Y entonces ustedes tendrían que trabajar. Vi una mano alzada. ¿Duda? Sí, yo. Ujú. Una consulta. ¿Qué pasa si dos objetos con la misma masa y a la misma distancia jalan de un objeto más pequeño? ¿El objeto cómo queda? Ah, me estás hablando, hay objetos que tienen 2 órbitas a la vez. Entonces se mueven como, eso tiene un nombre, pero se mueven como una parte en una órbita, después se mueven en la otra, pero hay una estabilidad. Es como si se estuvieran peleando. En cierta parte la Luna es un buen ejemplo porque está entre una órbita del Sol y también está entre una órbita de la Tierra. Por eso al inicio le decía que la Luna se aleja a centímetros, creo que es 1 centímetro más o menos, al año de la Tierra. O sea, que a medida que va pasando los años, la Luna se va alejando un poquitito más. Hasta que llegue a una órbita estable, donde puede que llegue a una órbita donde no tenga que estar entre la órbita del Sol y luchando también con la Tierra. Al inicio la Luna estaba mucho más cerca de la Tierra. Y ya luego se fue alejando. Y como obviamente estaba más cerca de la Tierra, había más oleaje, había muchos efectos. Y bueno, respecto a este tema, ¿tienen alguna duda? Solamente practiquen, ahí busquen problemas, pueden usar inteligencia artificial que le diga, dame un problema de ciencias espaciales sobre la ley de gravitación universal y pueden practicar con él. Si no tienen profesor. Si tienen profesor, también pregúntenle o usen algún libro. Y vean también los exámenes del año anterior. Sí, Miguel. Una consulta. ¿Qué tipo de libro usted recomendaría para este tipo de temas? Los folletos que están en el repositorio. Ahí hay un folleto que se llama Mecánica Celeste. Y abajo de ese folleto hay una lista de problemas para practicar de ese folleto. Solo que busca
problemas y la parte del folleto de los que estamos viendo en estas clases y de los que ves que están en los exámenes. Porque hay otros conceptos mucho más avanzados que eso sí no es momento que aún que lo vean. Bueno, y para finalizar, vamos a hablar sobre el paralaje. Yo quiero que todos agarren un lápiz, espero que tengan algo para entender lo que es el paralaje. Se lo van a poner al frente a una distancia y se van a tapar con un ojo. Y miren el fondo de lo que tengan, una referencia de lo que hay en el fondo respecto al objeto. Y ahora van a hacer lo mismo con el otro ojo. Y me van a decir qué observaron. Cambia de posición. ¿Qué cambia de posición? ¿El fondo o el objeto o ambos? Según la perspectiva, el objeto cambia de posición, pero realmente sigue en el mismo lugar. Bueno, hay una perspectiva entre el fondo, el objeto que ustedes están enfocando y con qué ojo lo ven. Entonces, algunos se mueven. Parte. Así es, se mueve como un poquito para la izquierda, un poco para la derecha, depende con cómo lo está observando. Bueno, esto mismo sucede con las estrellas. Ya sea que miremos la estrella desde, bueno, si lo vemos desde la Tierra, en distintos meses, puede que esté en una misma posición, pero aparentemente respecto al fondo, como que la estrella se movió un poco. Entonces esto se llama paralaje, que nos sirve para medir la distancia de la estrella. Entonces, el paralaje es el cambio aparente de la posición de la estrella cercana cuando se observa de dos puntos diferentes de la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Su ecuación, en realidad no es esta, pero esta es ya la final, es la distancia entre la tangente del ángulo que se forma, si vamos a rayar, si yo trazo una línea aquí así, digan que esta es una línea recta, aquí hay un ángulo que se forma. Entonces sería 1 entre tangente de este ángulo que le vamos a llamar alfa. Pero este ángulo que se forma aquí es muy pequeño, pequeñísimo. Puede ser 1 grado, 3 grados, un ángulo pequeño. Y matemáticamente la tangente de un ángulo pequeño decimos que se aproxima al ángulo. Entonces es una aproximación. Y por eso, en este caso, en este texto, decimos que el ángulo es P. ¿Por qué P? Porque es de paralaje. Es el ángulo de paralaje. Es un ángulo. Entonces, este ángulo P va a ser igual a P. O sea que el ángulo que le den del paralaje va a ser lo que coloquen acá abajo. Y este ángulo está en arcos segundos. Se lo deben dar en arcos segundos. El arco segundo, digamos que es 1 grado, se escribe como así, con 2 comillas. Eso es arcos segundos. Y si la distancia está en parse y el ángulo en arcos segundos, simplemente es esta ecuación. No tienen que transformar nada. Solamente lo dejan así. Si le piden calcule la distancia en parse, usted nada más coloca 1 entre el ángulo y eso le da la distancia en parse. Si el problema dice, démelo en kilómetros, entonces ustedes tienen que hacer primero lo calculan en parse y luego hacen la conversión de parse a kilómetros. Y nosotros le daríamos en la hoja, ahí está la conversión de parse a kilómetros, de año luz y cualquier otro dato. Sumamente sencillo. Esto es paralaje, recuerden que es como la estrella varía según el fondo al hacer una medición en dos posiciones distintas, opuestas. ¿Consulta? Sí, Diego. Una pregunta. Ajá. En la fórmula es distancia igual. 1. ¿Qué es lo que está arriba? 1. Es el número 1. El número 1. Es el inverso. Ah, ok. Ese es un 1. ¿Sí, Natalie?
Una pregunta. ¿Este tema se puede encontrar en el libro Pole Tippens? En Tippens, En no la estaría séptima seguro. edición. No estaría seguro. Este tema, paralaje creo que no se encuentra es más en libros de astronomías que se encuentre. Pero sí está en el folleto del repositorio. Ahí sí está. Ok, gracias. Una pregunta, bueno, dos preguntas de hecho. Em, Estoy notando que en la imagen que está pasa de enero a julio, o sea, necesariamente deben ser 6 meses para identificar la distancia de la estrella o Sí, pueden más ser. que todo como son dos puntos opuestos, en este caso bueno, esto está relacionado a lo que son los equinoccios y los solsticios, que es el punto de cuando, por ejemplo, el Sol, que está de un extremo de un eje al otro. Entonces, es para referencia, pero eso va a depender de la estrella, de la distancia de la estrella y cualquier otro dato. Es solo de referencia, es un ejemplo solamente. La otra pregunta era si los años luz o los parsecs son lo mismo o son unidades totalmente distintas. No, son distintos. El año luz es la distancia que toma un objeto a viajar la velocidad de la luz. Y parse es otra unidad. Lo que sucede es que estamos acostumbrados a trabajar en metros, kilómetros, porque son distancias porque para nosotros es mucho, porque si hablamos de millas y kilómetros de carretera, pero las estrellas se encuentran muy, 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 muy lejos y trabajar con el sistema métrico implica escribir a bases muy grandes, a la 24, a la 36. Entonces, para eso se trabaja con otras nomenclaturas que viene siendo el parse, años luz, no sé si hay alguna otra que se me escape, unidad astronómica, que es lo que más se utiliza. Para estas estrellas, para unidades astronómicas normalmente se trabaja con planetas. Y para estrellas se utiliza parse y para galaxias se suele utilizar años luz. Ok, gracias. Sí, Diego. Otra pregunta es que es sobre la ecuación, es que todavía no, creo que no la entiendo muy bien. Usted había mencionado que no había que hacer una conversión en qué casos. No, o sea, el ángulo siempre se lo van a dar en arcosegundos. Lo que ustedes deberían convertir, que va a depender del problema, es la distancia. Si la distancia se la piden en parse, solamente es 1 entre P, entre el ángulo, en arcos por segundo. Eso le da la distancia en parse. Tengan muy claro en eso, que la distancia que ustedes están calculando aquí es en parse. Pero si el problema se lo pide en kilómetros, entonces ustedes tienen que hacer la conversión de parse a kilómetro o parse a años luz, depende de lo que le pide el problema. Ahora, si le dan la distancia, caso contrario, en vez de quieren saber cuál es el ángulo de paralaje y le dan la distancia en kilómetros, que ustedes tienen que hacer, convertir de kilómetro a parse y simplemente dividen 1 entre P. Bueno, en este caso 1 entre la distancia, porque están despejando. La distancia pasa para acá y el ángulo pasa para acá arriba y la distancia pasa hacia el denominador. Pero asegúrense que estén parse y arco por segundos. ¿Están claros ahí? Sí. Muy bien. Ana Murillo. Entonces, estas medidas siempre se usan para medir las estrellas, tipo, esperan de enero a julio o meses que estén como de 5 en 5 para poder medir una estrella bien de su cercanía y así. Sí, siempre que sean oposiciones opuestas. Cuando se cumpla que sean oposiciones opuestas, se mide el cambio aparente y ese cambio aparente está relacionado con un ángulo y se puede medir. Y esto es una técnica que se aplica en instrumentación y con esto los astrónomos saben qué tan lejana está una estrella.
Y recuerden que cuando ustedes miran el cielo, están viendo el pasado, porque así mismo, de lo lejos que está, recuerden que es como el sol. Si el sol se apaga, demora, creo que son como 8 minutos, algo así, en llegar la luz a la Tierra. Y lo que nosotros vemos es la radiación que emite la estrella, y el tiempo que demora esa radiación en llegar a la Tierra es lo que nosotros estamos viendo. Digamos que una estrella que está muy lejana puede llegar esa luz en años. Y lo que nosotros estamos viendo puede ser 10 años antes de esa estrella. No la vemos en tiempo real. Y eso está asociado a la distancia que se encuentra la estrella de... Igual con las galaxias, igual con todos los cuerpos celestes. Pero eso lo van a ver más adelante en astrofísica y en las clases de astronomía. Veo 4 preguntas, pero no veo los nombres. ¿Pueden abrir el micrófono? Creo que voy yo primero. Sí. Ya, si no recuerdo mal, un parsec son 3,26 años luz, pero en sí tiene una definición como tal o solamente es una equivalencia. El parsec, esa te la debo. No estoy muy seguro de si tiene una definición como tal, pero es una distancia que, como dice, está asociado a años luz. Yo lo más la conozco es porque se utiliza mucho para las estrellas. Pero sí, podemos buscar la definición. Vamos a ver qué nos dice Internet. La otra persona puede preguntar también. 3.26 es un parsec, Kevin. Sí, es 3.26, pero él me pregunta qué significa parsec. No es como el año luz, que sabemos que es la distancia al viajar que toma un año en viajar a la velocidad de la luz. Pero la definición de parsec no sé si tiene... La distancia a la que está astronómica, o sea, la distancia media entre la Tierra y el Sol, pero es con relación al ángulo del segundo arco. Ah, bueno. No sé cómo explicarlo sin dibujar. Sí, sí. Es medir la distancia entre estrellas y galaxias, pero acá se considera, pues, un arco de un segundo. Sí, así Tendría que dibujarlo. El arco por segundo es este ángulo que vemos aquí. Es el ángulo que se forma entre la distancia, y acá tenemos los puntos de referencia. Y este es el arco. La distancia sería esta, que ven aquí. Esta es la distancia. Y este es el ángulo alfa. Esta es la distancia. Pero sí, normalmente, como dije, para parsec se utiliza, está asociado normalmente para la estrella. Pero hay varias unidades. Y bueno, yo creo que con esto terminamos las partes de física, lo que deben estar al día. Pero igual si tienen alguna duda, alguna pregunta, voy a salir para poder verles las caras a algunos. Y me comentan. Si quieren hacer un problema, yo creo que por aquí había sacado un problemita del año anterior, era este. Dice, el movimiento aparente de una estrella cercana al fondo de la estrella gira alrededor del Sol. Este último se describe como el recíproco a la distancia en parsec y se expresa en segundo de arco. Y dice, la estrella más cercana al Sol es Próxima Centauri, que se encuentra a 1,31 parsec de distancia. ¿Cuál es su paralaje? ¿Cómo lo hacen? Para que le dé 0,76. ¿Cómo lo harían? Solamente la distancia entre la distancia de parsecs. Ajá. Y entonces, bueno, si se lo piden unidad astronómica, entonces ahí tienen que... Y bueno, acá creo que este dibujo ayuda más. Si ven,
El parse está asociado a la distancia que hay entre el Sol y la Luna, que es una unidad entre la Tierra y el Sol, que es una unidad astronómica. Y aquí se forma una distancia. Y acá está el ángulo de paralaje, que es un ángulo pequeño. Y asimismo pueden encontrar muchos más problemas tanto en las pruebas de preselección. Repasen cómo graficar. Vimos bastantes gráficos. Por ejemplo, este problema que ven aquí se hace a partir de la ley de gravitación universal y tienen que demostrar que estos valores son reales, que estos textos pues son verdaderos. Bueno, esto sería todo para la parte de física. El día jueves estaremos viendo la parte de matemática con Catherine Quesada, que es una física que trabaja en el Centro Nacional de Metrología. Más adelante van a ver a Diana, que es una estudiante egresada de CENACYT, de una beca de CENACYT, y actualmente estudia en Alemania una maestría en astrofísica. Son como 12 horas, no sé cuántas horas, pero es bastante hora de diferencia. Por eso lo pusimos los sábados temprano y espero que todos se conecten para que puedan aprender tanto de Catherine y de Diana. Y la próxima semana van a recibir 2 capacitaciones por José Gutiérrez, que es del Observatorio Astronómico, que es miembro de la Dirección Nacional de Ciencias Espaciales de la Universidad Tecnológica, que se encuentra en Coclé, que él estará explicando sobre telescopios, cómo observar el cielo, y cualquier pregunta que tengan con él de interés en el área de astronomía, pueden hacerla. A ver, Isa Ramírez tiene una mano levantada. Sí, ¿por qué si un parsec es más grande que un año luz? Siempre para las distancias más grandes, como por ejemplo de la Vía Láctea a la Andrómeda o a la galaxia del Sombrero o a cualquier distancia, se utilizan años luz. Inclusive para medir la circunferencia del universo observable, que se sabe que es 90 billones de años luz. Sí, más que todo es para saber cuánto tiempo toma viajar a la velocidad de la luz para llegar, que es como decir parse no te da tanta información como que, bueno, es una distancia, pero años luz sí te dice, bueno, si tú viajas a la velocidad de la luz, tú llegas en tantos años. Y entonces da como un valor más de qué tan lejos estás. Es por eso, no para hacer más corto el número, sino por la información que da a usar esa unidad. ¿Sí, Ariana? Bueno, más que todo una pregunta, es como, yo sé que esto lo tienen grabado, ¿dónde se podría ver para como repaso y todo eso? Porque se me fue un momento el internet y me perdí una parte, entonces me gustaría como revisarlo y no sé cómo se haría en ese caso. Sí, en CENACYT tenemos un canal de YouTube que se llama APRE CENACYT, que es de aprendizaje. Y yo le envío al correo el enlace y eso lo publicamos. Hacemos público el video y ustedes van a poder acceder a él, repetirlo. Una vez finaliza esta sesión, yo descargo el video y lo estaría subiendo hoy mismo y se le estaría enviando el enlace a todos los estudiantes. Ok, gracias. Bueno, si no hay más consultas, son las 8:30 para que puedan descansar. Sé que mañana tienen clases y puedan seguir estudiando. Recuerden, el examen es en la semana del 21. Tienen 2 semanas y unos días, menos de 2 semanas. Semana Santa libre para darle con intensidad, profe. Bueno, sí. A menos que ustedes se vayan a retiro. Si se van de retiro, lleven su cuadernito, sus apuntes. Miren el cielo, identifiquen las estrellas, las constelaciones. Sí, Ramiro González. Buenas noches. ¿Me escuchan?
Sí. Le habla el profesor Ramiro González. Era hacer una consulta acerca de... Sí. Tengo 2 participantes que están participando. Entonces, la nota, ¿cómo hago para la nota para justificar Sí. los permisos Buena a los pregunta. estudiantes? Para los permisos y los viáticos a los estudiantes. ¿Pueden Claro, acerca de sí. eso? Nosotros actualmente estamos trabajando primero estamos confirmando los lugares, ya nos faltan solo 2 lugares por confirmar para colocar la prueba de admisión en las provincias. Y esta semana estaremos enviando al Meduca la nota de los estudiantes que van a participar, por si deben. Y esa misma nota, una vez ya el Meduca la recibe, se la enviamos a los profesores y a los adultos, porque hay estudiantes que no tienen, se inscribieron sin profesores, se la enviáramos al adulto que colocaron. Y con esa nota ustedes podrían tramitir el viático, si deben solicitar algún bus, algún trámite necesario. Eso se lo esperemos que salga esta semana, si no sería a inicio de la siguiente semana. Bien, muchas gracias. A toda la nota. Todo. Miguel Ángel. Una consulta. ¿El 21 el examen sería de manera presencial o virtual? Sí, es presencial. Cada día le corresponde a una provincia. Nosotros le vamos a enviar qué día sería para cada provincia. Aaron Ábrego. ¿El examen se va a tener que hacer en el mismo colegio o se dará un lugar específico para hacer la prueba? Se da un día específico en tu región educativa. Es decir, si eres de Chiriquí, todos los estudiantes de Chiriquí van a ir a una universidad, que estamos tratando que sean universidades, para que presenten el examen. Ok, gracias. Lo que sí adelantamos, que bueno, ya la doctora Heller confirmó, en Panamá va a ser el sábado porque tenemos más de 150 estudiantes. Entonces no podemos hacer que falten todos un día. Entonces vamos a hacer un sábado para que sea más fácil movilizarse. ¿Sí, Luis? La pregunta es que como me perdí en partes el curso porque por acá, por donde que vivo, pues por Bocas del Toro se nos fue la luz. Sí. Entonces estuve perdido toda la clase, entonces como usted estaba hablando antes que iba a subir los videos, que bueno, la capacitación de hoy. Entonces yo me preguntaría si, bueno, me pregunto si como